Fernando Aguirre, asambleísta de Sociedad Patriótica. Seguiremos dialogando sobre esta polémica surgida en la Asamblea Nacional frente a la situación de la reforma tributaria, luego de que la Asamblea, con 53 votos, negó este proyecto enviado por el Ejecutivo, situación que no es aceptada ni por el Ejecutivo ni por el oficialismo dentro de la Asamblea. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Bienvenido, asambleísta. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ya el presidente ha dicho que el próximo jueves entrará en vigencia la ley por el Ministerio de la Ley? Muy buenos días, un saludo muy cordial y respetuoso al pueblo ecuatoriano. Lamentablemente lo que estamos viviendo es una dictadura disfrazada de democracia. O tenemos un dictador o un monarca criollo en este aspecto. Ya, pero legalmente, ¿qué cabe en este momento? Bueno, lo que cabe es respetar la Constitución y la ley, pues. El artículo 68, justamente, manifiesta que por iniciativa de la función ejecutiva y mediante el trámite ordinario previsto en la ley, la Asamblea Nacional podrá establecer, modificar o exonerar o extinguir impuestos, ¿no es cierto? Trámite ordinario, no que entre como se presentó un proyecto económico urgente en ese aspecto. Primera violación del CAL, del Consejo Administrativo de la Legislatura, que no tenía ni siquiera que haber aprobado este proyecto que presentó el presidente Correa. Primero, porque se trataba de no de una materia, como estipula la ley, sino por más de 2 materias económicas en la ley. Primera violación, no debía haber sido calificado, sino devuelto al Ejecutivo. Segunda violación, la Comisión no presenta un informe. ¿Por qué? Por complicidad con el Ejecutivo, porque el presidente dice que no había quórum. Debía haber llamado de nuevo. Correcto. Debía haber convocado las veces necesarias, sabiendo que este tema es tan importante para el país. ¿Cuánta responsabilidad tiene ahí la oposición? Porque entiendo que un asambleísta que conforma la comisión, que pertenece a la oposición, en determinado momento dejó sin quórum a esta comisión y con ello quedó truncado el tema de aprobar. No es así. El presidente tiene la obligación de convocar a una nueva sesión las veces necesarias que él crea conveniente, a lo menos de un tema tan importante como lo que se está dando en el país, que son impuestos y tributos. Entonces no es que tú convocas una vez, no tienes el quórum y se archiva, o ya no debates, de ninguna manera, por la situación tan importante que era para nuestro país, debía haber sido convocado nuevamente. Segunda violación. Tercera violación. El artículo 140 de la Constitución manifiesta y dice que el presidente o la presidenta de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de 30 días. Aquí no se habla de informe. Nosotros, al ver esta violación constitucional, presentamos una moción previa como partido y la cual fue aprobada con 53 votos. Ahora han dicho que se necesitaba la mayoría total de la Asamblea. Mentira. El artículo 8... El artículo 8 dice decisiones del Pleno. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobará por mayoría simple. Escúcheme bien, pueblo ecuatoriano. En un solo debate, los acuerdos o resoluciones. A ver, expliquémosle al pueblo qué es una mayoría simple y qué es una mayoría absoluta. La mayoría absoluta es la mitad más uno de los 124 legisladores. El total de los integrantes de la Asamblea. La mayoría simple, prácticamente, es la mitad de los presentes. O sea, si están presentes 100, la mayoría simple es 51 votos. La mayoría total serían 63. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, ok. La mayoría total 63, la mayoría simple de los presentes. Si están 80, la mayoría es 41. Ya, pero el argumento del oficialismo es que primero no se debatió, por un lado, no se debatió en la comisión. Por otro lado, si es que no hay un informe, ¿en base a qué se pide que se resuelva a través de votación en el Pleno? Ante una violación constitucional que se dio en la misma Asamblea Nacional, lo que nosotros hemos aprobado es una moción previa, es una resolución, negando lo que dice el artículo 140, pues la Asamblea aprobará, negará cualquier situación que se dé en el Pleno de la Asamblea. Se presentó una moción previa y con mayoría simple aprobamos, nosotros negando, lógicamente, claro, estos impuestos que carecían primeramente, tenían una violación constitucional. Claro, pero no negaron un informe porque no había informe. No había informe, lo que se negó es una resolución rechazando. Esto debería volver al Ejecutivo a que sea presentado correctamente, cumpliendo los procedimientos operativos normales, lo cual no se ha hecho valer y ahora quieren interpretar la ley
tanto el presidente de la República, lo cual es inconstitucional, estaría el presidente de la República abrogándose funciones que no le compete a él, pero eso no nos llama la atención porque en declaraciones anteriores él ha dicho que es el Estado ecuatoriano. Ahora, hay dos posibilidades, o por lo menos a raíz de este tema se han planteado dos formas de darle una salida a esta especie de conflicto que existe con esta ley. La una, a través de la Corte Constitucional, es decir, que la Corte Constitucional de alguna manera dirima la constitucionalidad de lo resuelto en la Asamblea y la eventual vigencia de este tema. Y lo otro, que luego de que se apruebe, pues la Asamblea en cualquier tiempo pueda modificar o derogar con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución, tal como dice el artículo 140 en su última parte. Yo quiero acotar una cosa, el artículo 301 de la Constitución, ¿qué dice? Que solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada, escúcheme bien pueblo ecuatoriano, mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional, se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. No se ha dado esa situación en la Asamblea, no está sancionado por la Asamblea, entonces ¿cómo quiere el presidente de la República, mediante el Ministerio de la Ley o mediante decreto ejecutivo, decir que está aprobado los impuestos? Pero entonces tendría que ir a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, el pueblo conoce que es una Corte Constitucional apéndice del Poder Ejecutivo, es una sucursal del Poder Ejecutivo. Correcto, pero ese no es el tema, o sea... Podría ser una salida, pero la salida principal es no violar la Constitución. ¿Quién hizo la Constitución del 98? Sus propios legisladores de Montecristi, que levantaban el brazo derecho y levantaban el brazo izquierdo en su debido momento. Le estoy diciendo, Fernando, el 301 es muy claro. Solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Aquí no ha habido ninguna sanción de la Asamblea aprobando esta situación. Ahora, si es que se da lo que el presidente ya lo ha anunciado, el hecho de que se va a publicar en el registro oficial el próximo jueves, bueno, el miércoles a las 12 de la noche, entiendo, se termina el plazo, el jueves se publicaría ya la ley. ¿Qué queda por hacer? Hay quienes ya han anunciado amparos constitucionales, han anunciado una serie de medidas jurídico-constitucionales. Al ver esta violación de las garantías constitucionales que está afectando al pueblo ecuatoriano, porque este proyecto de ley mentiroso, que supuestamente dice que tiene impacto ecológico, que se va a conservar el medio ambiente, lo único que quiere es recaudar más dinero para que el gobierno siga despilfarrando. Yo quiero hacerlo público al pueblo ecuatoriano. En la próxima proforma presupuestaria para el año 2012, 295 millones de dólares, escúcheme bien, 295 millones de dólares destinados para que el Ejecutivo siga gastando en sus cadenas sabatinas, en sus propagandas políticas. Lo que se tiene que es disminuir el gasto fiscal y no seguirle metiendo más impuestos al pueblo ecuatoriano. Ahora, estamos en uno de los países que más impuestos tiene y uno de los países más caros de Latinoamérica. Yo he escuchado recursos reiterados, o más bien discursos reiterados que van en contra de la actitud del Ejecutivo. El Ejecutivo, de acuerdo a la ley y a la Constitución, es un colegislador. Pero ¿cuál es la responsabilidad en este momento de la Asamblea Nacional? Fue la Asamblea la que no cumplió. Los legisladores, sean de oposición, sean del oficialismo, los que no cumplieron con darle trámite a una ley tan importante de la que hemos venido hablando insistentemente. Es decir, es responsabilidad estricta de la Asamblea. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Vea, la irresponsabilidad comienza en el Ejecutivo, porque el presidente no cumplió, porque los impuestos tienen que entrar por vía ordinaria. Todo lo que sea impuestos, lo que pasa es que aquí se disfrazó, pues. Los impuestos entraron disfrazados como un proyecto de ley de fomento ambiental. Esa es la situación. Entonces entraron disfrazados, igual como lo que pasa en este país, una dictadura disfrazada de democracia. Bueno, el 140 dice, la presidenta o presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. Así es, efectivamente. Tiene la potestad de hacerlo. Sí, nadie dice que no, pero ¿qué dice el artículo 68? Pues el artículo 68 dice que solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante el trámite ordinario previsto en la ley, la Asamblea Nacional podrá establecer, modificar o exonerar, extinguir impuestos. No hay nada más que hacer en este momento. Lo que hay que hacer, al ver que nuestro país, porque la mayoría de ecuatorianos vamos a ser vulnerados de las garantías constitucionales. Claro, pero dentro de lo legal constitucional, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que a lo menos en días posteriores yo presentaré
medidas cautelares a favor del pueblo ecuatoriano, porque somos afectados y ante una decisión arbitraria del presidente de la República. Parece que no estamos viviendo un Estado de Derecho, estamos viviendo un Estado de Hecho donde no se respeta la Constitución y las leyes. Aquí que interprete la Corte Constitucional sería una estrategia, pero ya sabemos que saldrá a favor del Poder Ejecutivo, porque es una sucursal del Poder Ejecutivo. Muy bien, queremos agradecer la presencia de Fernando Aguirre, el ingeniero Fernando Aguirre, asambleísta de Sociedad Patriótica.